Pero el hombre es Lorenzetti. Y enseguida, después de Julieta, vamos a estar hablando del presidente de la Corte Suprema, que en este libro me permito juzgar como el supremo rehén de la nación, porque es un rehén del Grupo Clarín. Aquí se dice por qué y hoy vamos a tratar de esbozar las razones de esta afirmación. Julieta, por favor. Bueno, Víctor Hugo, tomo una de tus palabras que decías recién, esto de castigar a Fight. Imagínate lo que pasó en las redes sociales, que es una jungla. Por un lado, convocaron a la marcha del pasado 13 de mayo a través de diferentes redes sociales, bajo el lema Todos somos Fight. Y por otro lado, el humor, a veces no tan gracioso y a veces con respeto, capuzotiano. Ahora vamos a ir a eso. Antes, contarte que vamos a estar tuiteando en @BDL Víctor Hugo con un nuevo hashtag que es Conserva Judicial. Así que si tenés comentarios, allí van a ir. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta página. Es una red social, se llama Tumblr. Y aquí, bueno, han posteado diferentes cosas. Fight es más viejo que... dice, ¿no? Entonces, por aquí leemos B.B. King, bueno, que falleció hace días nada más. Luego seguimos, a ver si lo podemos correr un poquito. Ahí está. Es más viejo que el campeonato, es más viejo que la disolución del Imperio Austrohúngaro. Sí. Bueno, y así un montón de cosas. A mí mucha gracia no me da, pero... no, ninguna. La verdad, hay de todo en Internet y como decíamos... Es una pena que las redes sociales sean utilizadas, vos que las conoces muy bien, Julieta, por lo que yo veo, para lo soez, lo caricaturesco, aquello que no tiene respeto y en consecuencia la opinión pasa a no valer nada. Porque cuando algo es insultante, se desmerece. Exacto. Tendrían que saberlo aquellos que tienen interés en las redes sociales y en la importancia que pueden tener y que tienen, de alguna manera, en nuestras vidas. Hablemos de Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Era un hombre, Lorenzetti, que, y lo vamos viendo mientras tanto, que en determinado momento era considerado una especie de prohombre, el alto valor republicano, una especie de papa, a mitad de camino entre el papa y la presidencia de la República. Era también un candidato del establishment. En algún momento pensaron en esgrimir la carta de Lorenzetti presidenciable. Pero Lorenzetti, al cabo de muchas vueltas y de mucha permisividad, y acaso sabiendo que nunca va a pasar nada por las trampas judiciales, con la adecuación del Grupo Clarín, votó que la ley era constitucional. Eso ocurrió el 29 de octubre del 2013, primeros días de diciembre. Bañeto Clarín lo convirtieron en un vulgar delincuente. Contaron una historia que no se sabe si es cierta, pero que la tenían bien oculta, que da vueltas en YouTube, además, respecto a lo que eran sus actividades con el PAMI. Lo acusaban de coimero, de ladrón, con un testimonio. Lilita Carrió iba y arremetía contra él. Lo estigmatizaron de tal forma en solo 24 horas que Lorenzetti supo que ese era el primer día del resto de su vida, si no se adecuaba a lo que él, a lo que Clarín dictamina. Y entonces se ha puesto de acuerdo con eso y ha jugado de tal manera para los intereses mediáticos en la Argentina que hasta ha hecho el ridículo. En alguna ocasión, la presidenta de la República habló de lo que ha ocurrido en la historia de la investigación con la Embajada de Israel, que no se había hecho nada, que no se había avanzado y que tenían que preguntarle a la Corte por qué eso era así. Lorenzetti, que entre otras cosas se reserva el derecho a hablar después de la presidenta, para que todos miren cuál va a ser su filosa respuesta, cometió un error que posiblemente a otra persona le hubiese costado decir, discúlpenme, tengo que dejar esto. Porque aquí la ignorancia que va a demostrar cuando dice cosa juzgada para responderle a la presidenta sobre lo que había sido la investigación del atentado contra la Embajada de Israel, en el error, en la ignorancia o mala fe con la que daba esa respuesta y en el ridículo que hizo frente a todo el país, tendría que haberse dado una reacción más interesante de este hombre. Recordemos el episodio. Simplemente a modo de aclaración, queremos hacer una breve referencia a la causa de la Embajada de Israel, en la que hubo
una sentencia en el año 1999, es decir, muy anterior a la conformación de la Corte actual. Hay una sentencia. Esa sentencia determinó cuál es la materialidad del hecho y la imputabilidad, es decir, quiénes eran los culpables, y encontró culpable a un grupo, Hezbollah, parte de la yihad islámica. Esa sentencia está publicada y fue consentida por las partes, de manera que nosotros no podemos, como tribunal, modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Cosa juzgada. Al otro día tuvieron que sacar un comunicado tratando de explicar, ni siquiera con la hidalguía que implicaba decir, señora presidenta, le pido mis disculpas, no sé qué me pasó. Tampoco me asesoran, debo estar solo, porque nadie me advirtió que lo que usted había dicho era verdad. Y por consiguiente yo fui irrespetuoso, fui atrevido y sobre todo mentí. O más que mentir, me comporté como un ignorante. Pero no, sacaron un comunicado ahí que no se entendía muy bien, en el que decían que efectivamente la causa seguía, a tal punto que después un juzgado que tiene que tratar este tema le pidió a Lorenzetti que por favor, por lo menos les respondiera algo de lo que le comunicaban desde esa Cámara y que les diera un poco más de presupuesto porque tenían una sola persona para tratar todo lo que ocurría. Lorenzetti, por supuesto, le respondió, por favor, ustedes trabajen, y algo así como, déjense de embromar. La Corte Suprema de Justicia, con Lorenzetti o con otras personas, generalmente funciona de acuerdo a una idea conservadora, a una idea que va acompañando esa marcha neoliberal del mundo, sobre todo en América Latina, y que está muy atenta, porque su función sería ser contramayoritaria cuando las minorías son ofendidas. Ahora se volvió contramayoritaria contra las mayorías, porque le importa defender a las minorías. Esto lo tomo de una magnífica nota del periodista Luis Brustein, al que fuimos a buscar para que, por lo menos en pocas líneas, nos diera a nosotros una idea al respecto. No se puede abusar de esta función en el Poder Judicial, porque si se abusa de esta función contramayoritaria, lo que termina pasando es que dos poderes que tienen esencia democrática, porque son elegidos por la voluntad popular, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quedan por abajo de un poder que es el Poder Judicial, que no tiene ninguna esencia democrática, porque ni tiene funcionamiento democrático, ni es elegido en forma democrática. Debatir sobre este tema no es para oponerse, sino porque la idea fundamental es que estos temas, esta función tiene que existir, de preservar los derechos constitucionales de las minorías. Ahora, para que esto sea efectivo realmente y no sea abusivo, lo que hay que hacer es democratizar el ámbito que lo va a ejercer, que es el ámbito del Poder Judicial. Y lo que pasa es que cada vez que se plantea una iniciativa para democratizar al Poder Judicial, el Poder Judicial reacciona muy fuerte en contra de cualquier posibilidad de democratizar su funcionamiento. Hay un lazo de familia entre esta idea de contramayoría con la idea que se le quiere dar también ahora al ejercicio del periodismo, que es como contrapeso también de la fuerza que tendría en la sociedad, el peso que tiene en la sociedad el Estado. También es una idea que aparece ahora y aparece como argumento de las grandes corporaciones mediáticas que han sido cómplices o socias de la mayoría de los gobiernos minoritarios que ha habido en este país en los 200 años de democracia. Sí, de las corporaciones, es lo que dice Luis. Y es muy interesante observar cómo en todos lados se cuecen habas, porque lo mismo ocurre en los Estados Unidos. Vean ustedes lo que la Corte Suprema hizo con respecto al derecho de los ciudadanos, cómo puso a las corporaciones por encima de los simples ciudadanos. Veamos cómo se los dice Obama. And we continue to follow the breaking news from the Supreme Court, a ruling that appears to open the floodgates for corporations and labor unions to use money from their general treasuries to pay for advertising campaigns.
A Supreme Court ruling that may change politics in this country more dramatically than anything else this court has done in generations. This is a Supreme Court-sanctioned murder of what little actual democracy is left in this democracy. The Supreme Court has just predetermined the winners of next November's elections. It won't be Republicans, it won't be Democrats, it'll be corporate America. Last week, the Supreme Court reversed a century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, to spend without limit in our elections. Miren lo que es la Corte, todos aplaudiendo y la Corte muy atenta, mirando, pero sin decir absolutamente nada, porque sienten que son más poderosos que Obama, y de hecho lo son. En algún momento quisieron serlo contra Roosevelt, y Roosevelt los peleó bastante bien, otros tiempos, entre el 30 y el 45, acumuló poder, fue enérgico, pero la Corte Suprema no lo dejaba trabajar, quería desregulación, quería ir contra lo que Keynes enseñaba al mundo y lo que Roosevelt adoptaba, todo lo que fuera el consumo interno, todo lo que fuera la actividad pública para generar trabajo. En fin, todo aquello a Roosevelt le daba muchísimo trabajo. We have therefore reached the point as a nation where we must take action to save the Constitution from the court and the court from itself. We want a Supreme Court which will do justice under the Constitution and not over it. In our courts, we want a government of laws and not of men. Pero gobiernan ciertos hombres, lo que mostrábamos de Lorenzetti. Nadie, salvo un gobierno, pero no el pueblo, lo ha elegido y se permite ser el censor de cada discurso de la presidenta. La presidenta habla el 1 de marzo, él inventó, porque antes no existía. Ustedes no recordarán jamás discursos de apertura de las sesiones judiciales, que es lo que él hace el 3 de marzo, para poder pasar ridículos como ese que le veíamos recién. Pero es imposible manejar esas Cortes Supremas, manejarla desde los criterios de la esperanza que estén alguna vez del lado de los pueblos. Miren lo que Elizabeth Warren, una admirable senadora demócrata, dice sobre la Corte Suprema de su país. There's another reason I love being here with labor. When I'm here, I know I'm with people who stand up for working families across this country. It's true. Even today, our work is uphill. The powerful interests fight us on every battlefield they can. Look at the increasing corporate capture of the federal courts. According to a recent study, listen to this one, the 5 conservative justices currently sitting on the United States Supreme Court are in the top 10 most pro-corporate justices in half a century. You follow this pro-corporate trend to its logical conclusion, and sooner or later, you'll end up with a Supreme Court that functions as a wholly owned subsidiary of big business. Look at where we are on too big to fail. 5 years ago, experts said the banks have to be bailed out because there's too much concentration in banking, and the failure of one would bring down the entire economy. Now, the 4 biggest banks are 30% bigger than they were 5 years ago. Pero enseguida vamos a ver cómo los problemas de Obama, de un presidente también en los Estados Unidos, pueden ser con la Corte Suprema de Justicia o con los medios de comunicación. Ya verán ustedes, para que tomen nota de las discusiones que tenemos entre nosotros, de cómo son las cosas en los Estados Unidos. Será un dato muy fuerte en el programa, en la construcción que nosotros, con la que queremos colaborar, de sus puntos de vista en materia política. Se muestra poco al mundo, sabemos poco del mundo, porque al mundo no le va bien. Si vemos lo mal que anda el mundo, por ahí alguien se siente un poco más conforme de llevarla más o menos, de